Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios porque el Señor nos permite este privilegio. Siempre es un privilegio, hermanos, el que el Señor nos permita poder escuchar su palabra. Damos gracias a Dios y les invito para que juntos pidamos a Dios su bendición. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque, mi Dios, tú eres bueno. Tú nos permites, Padre Santo, poder continuar, poder ir adelante, siempre con tu ayuda. Gracias por este día y te rogamos que nos ayudes, Señor, para honrarte a ti, estando juntos, Señor, en el Espíritu, para alabarte y bendecirte, Señor, y también para recibir tu palabra en nuestro corazón. Y que de esta manera, Señor, continuemos estando preparados y seguir siendo preparados, Padre, para nuestro encuentro contigo, Señor, cuando tú así lo decidas. Señor, te damos gracias. Pedimos tu bendición, tu ayuda, Espíritu Santo. Bendícenos a todos, te necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Estamos considerando 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Este párrafo, ¿verdad?, tiene como subtítulo La vida que agrada a Dios. Y hay un coro, ¿verdad?, que es muy hermoso, todos lo conocemos, creo yo, y dice así: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo sigo a Cristo. Si otros se apartan, yo sigo a Cristo. Si otros se apartan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias a Dios. Hay una historia muy hermosa, ¿verdad?, alrededor de este coro, ¿verdad? Una historia de persecución en la cual los hermanos cantando este coro, ¿verdad?, daban su vida, ¿verdad?, porque no quisieron retroceder. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. La vida cristiana es una vida hermosa, es una vida de gozo, de paz en el Espíritu, ¿verdad?, con el Señor, que nos permite poder ser llenos de su Espíritu Santo para que nosotros podamos, en el poder del Espíritu, salir adelante en todas las situaciones de la vida, ¿verdad?, con paz de Dios, en la paz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la historia del apóstol Pablo es una historia muy interesante, ¿verdad? Es una historia difícil, ¿verdad?, para su propia vida como ser humano, pero que nos habla mucho acerca de cómo es el corazón de una persona que no quiere volver atrás. Cómo es el corazón de una persona que sigue al Señor con convicción, con amor, con respeto, ¿verdad? Seguro de sí mismo. Y es una historia que precisamente por esa convicción, por ese tipo de pensamiento, pues choca, ¿verdad?, con el mundo, choca con las ideas que no corresponden a la enseñanza de la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el capítulo número 17, por ejemplo, de Hechos, nos habla de que estaba en Filipos. ¿Se acuerdan ustedes? Esta historia nos es muy conocida cuando escuchamos hablar del carcelero de Filipos, ¿verdad? Cómo se convirtió, cómo hubo un terremoto en la cárcel donde estaba preso Pablo, ¿verdad? Y cómo se convirtió el carcelero de Filipos, ¿verdad?
en esas palabras, en esas preguntas que todos, ¿verdad?, identificamos rápidos. Cuando dice el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, ¿verdad?, la tenemos todos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Esa respuesta la tenemos aquí rápido, porque sabemos, amados hermanos, que para que una persona sea salva, amados hermanos, debe creer en Jesucristo. Eso lo tenemos perfectamente claro. Gracias a Dios. En la vida del apóstol Pablo, amados hermanos, bueno, es una vida en la que él, pues por ser misionero, iba de ciudad en ciudad, iba de pueblo en pueblo, anunciando el evangelio del Señor. Pero estando allí en Filipos, después de estar en Filipos, el apóstol Pablo fue a Tesalónica, una ciudad en donde Dios le permitió crear una iglesia, fundar una iglesia, y hubo muchos convertidos para la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo tenía problemas con muchas personas, con los judíos principalmente, con los de la sinagoga principalmente, porque con la predicación del evangelio, amados hermanos, mucha gente seguía a Pablo, y los principales de las sinagogas tenían celos de ellos, porque a las sinagogas no asistía mucha gente regularmente. Así que tenían mucho celo cuando veían que mucha gente seguía a Pablo y a Silas. De tal manera que la historia dice que levantaron a la ciudad, ¿verdad?, contra Pablo y contra Silas, queriéndoles hacer daño. Ustedes conocen la historia de la vida del apóstol, ¿verdad? Sufrió azotes, sufrió golpes, ¿verdad? Lo apedrearon, etcétera, muchas cosas por perseguirlo de esta manera. Así que el apóstol tiene que salir de Tesalónica, pero dejó una iglesia creciente, una iglesia bonita en el Señor. Y bueno, la Biblia nos dice que de allí fueron a Berea, fueron a Atenas, ¿verdad? Estando en esos lugares, el apóstol estaba preocupado por qué pasaría con los hermanos de Tesalónica, cómo estarían. De tal manera que envió a Timoteo, ¿verdad? Envió a Timoteo y le dijo: ve a ver cómo están los hermanos y confírmalos en la fe. Bueno, Timoteo se fue y el apóstol estuvo allí, ¿verdad?, trabajando entre los griegos. Y después de eso, dice la palabra del Señor que el apóstol fue a Corinto. Estando en Corinto, Timoteo regresó de Tesalónica y trajo muy buenas noticias, ¿verdad? Noticias que hablaban acerca de que la iglesia estaba bien, de que la iglesia estaba trabajando en el Señor, de que la iglesia estaba fuerte en el Señor y que estaba avanzando, ¿verdad?, en la enseñanza que les dejó el apóstol Pablo. Y el apóstol se quedó muy contento, ¿verdad? Y también hubo algunos otros aspectos del informe de Timoteo que le preocuparon al apóstol. De tal manera que allá por el año 50 después de Cristo, estando el apóstol en esta ciudad de Corinto, escribió una carta. Esta carta, de la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, desde la ciudad de Corinto. Y en esta carta, amados hermanos, el apóstol trata algunos asuntos que le preocupan y que, bueno, les hace ver a la iglesia. Por ejemplo, había personas que se oponían a Pablo, que se oponían a su ministerio, que se oponían a su apostolado, que decían que no era apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y lo seguían de lugar en lugar, haciéndole la vida de cuadritos, como decimos. También estaba preocupado porque los nuevos convertidos, los que estaban aceptando a Jesucristo, ¿verdad?, ya no siguieran practicando las costumbres paganas. Necesitaban la enseñanza bíblica, necesitaban la enseñanza, ¿verdad?, del Señor, para que ellos se afianzaran en el Señor y fueran dejando las cosas de las cuales estaban acostumbrados, ¿verdad?, por vivir en el paganismo. También, amados hermanos, en la iglesia había algunos malos entendidos acerca de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Tiene que dar una indicación, tiene que dar luz, tiene que dar dirección acerca de estar haciendo las cosas correctas
¿verdad? Que el Señor va a venir, pero que no sabemos cuándo. Por lo tanto, hay que estar trabajando y hay que estar ocupándonos en nuestras labores con responsabilidad. Todo eso está en la mente del apóstol Pablo, porque son cosas que están sucediendo en la iglesia y que él, desea poner en orden. Y también había un problema, amados hermanos, de falta de respeto de parte de los líderes, y que estaba poniendo, ¿verdad?, en peligro allí la disciplina de la iglesia. Eran estos aspectos los que le preocupaban al apóstol. Por eso, amados hermanos, en el capítulo número 4, ¿verdad?, de aquí de primera de Tesalonicenses, nosotros encontramos dos temas importantes. Uno de ellos es la experiencia de la vida de santidad, la experiencia de la santificación. Y número 2, el crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, el apóstol nos enseña, la palabra de Dios a través del apóstol nos enseña, es necesario que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor nos lleva a pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, una vida que honre a Dios, una vida que glorifique su santo nombre, teniendo conocimiento de las cosas de Dios, pero principalmente, amados hermanos, el apóstol dice, teniendo una experiencia, ¿verdad?, diaria, que nos permita crecer, que nos permita madurar, que nos permita vivir la palabra, lo que nos enseña la palabra de Dios. Tener un crecimiento, tener madurez cristiana, ¿verdad? Una experiencia de madurez. Bendito sea el nombre del Señor. Estos aspectos los encontramos aquí en este capítulo. Las cartas del apóstol Pablo, amados hermanos, tienen dos aspectos importantes. Sus cartas se dividen en dos partes. La primera parte, generalmente, el apóstol enseña doctrina, ¿verdad? Enseña los aspectos doctrinales acerca del Padre, acerca del Señor Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Todos esos aspectos que necesitamos conocer y entender. Pero la segunda parte, amados hermanos, de sus cartas, generalmente hablan de practicar la vida cristiana. Habla de vivir la vida cristiana. Es decir, podríamos decir que la primera parte de sus cartas es la teoría y la segunda parte es la práctica. Nunca separa estas dos partes. Es muy importante que conozcamos la enseñanza bíblica, pero es mucho más importante que nosotros vivamos lo que nos enseña la palabra del Señor. Gracias a Dios. Por eso el apóstol dice, os rogamos y exhortamos. Vean ustedes, amados hermanos, cómo comienza, ¿verdad?, el capítulo número 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, dice, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Este es un llamado, amados hermanos, a que todos aquellos que hemos conocido al Señor, todos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, todos aquellos que hemos estado aprendiendo de las cosas de Dios durante X tiempo, debemos de abundar en las cosas de Dios cada vez más. Debemos de vivir, debemos de experimentar, no solamente en cantidad, sino cada vez mejor las cosas de Dios. Que nuestra vida mejore, que nuestros pensamientos mejoren, que nuestras palabras mejoren, que nuestros hechos mejoren cada día para agradar a Dios y para bendición de los demás. Esta es la aplicación, amados hermanos, de la vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice, les hablamos de la palabra de Dios,
pero también les enseñamos, ¿verdad? Él dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Esto habla mucho, amados hermanos, acerca no solamente de las palabras, sino habla principalmente de los hechos. Esto es lo que el apóstol está diciendo, ¿verdad? La vida cristiana, amados hermanos, no es el conocer cosas de Dios. La vida cristiana está en vivir las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. ¿Cuánto necesitamos, amados hermanos? ¿Cuánto necesitamos que nuestros maestros de escuela dominical, que los que nos dan estudios bíblicos, que nuestros pastores, que toda aquella persona que nos enseña algo de la palabra de Dios, que toma un lugar en la iglesia, que toma el púlpito, que toma un salón para dar clases con respecto a la palabra de Dios, cuánto necesitamos, amados hermanos, que las palabras que ellos dicen, que las palabras que ellos nos hablan con respecto a la palabra de Dios, las vivan. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos enseñen con su vida cómo se vive eso que nos están enseñando. Es muy importante. ¿Cuánto necesitamos eso? Porque la enseñanza de la palabra de Dios, amados hermanos, no es teoría solamente, no es conocimiento solamente, ¿verdad? Hay mucha gente que en las universidades aprenden de las cosas de Dios porque hay materias que se encargan de enseñar de la palabra de Dios y saben mucho, pero no tienen ni idea de cómo vivir eso. Por eso es tan importante, dice el apóstol Pablo. Vean ustedes, amados hermanos, lo que nos dice Romanos en su capítulo 2, ¿verdad? Versículos 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, es decir, no hay excusa. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es decir, es cierto. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Son preguntas que el apóstol expone, ¿verdad? Hablando a las personas que enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Que hablan con respecto a lo que dice la palabra de Dios, para que las personas que escuchan vivan de esa manera. Pero la palabra de Dios en esta parte le habla al que está enseñando y le está diciendo, tú quien quiera que seas, tú que estás enseñando eso y tú lo haces también, entonces tú no escaparás tampoco del juicio de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, lo que el apóstol nos enseña. Él dice en este primer versículo, os rogamos y exhortamos, dice, en el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, por lo que el Señor Jesús representa, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Qué es lo que aprendió la iglesia de Tesalónica? Dice, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Esto es lo que aprendieron. Esto es lo que el apóstol se preocupó por enseñar, pero también se aseguró de que la iglesia aprendiera. ¿Cómo se aseguró? Poniéndose como ejemplo. Dice, yo les enseñé. Y dentro de sus cartas, el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden reprocharme nada de que yo no viví lo que les enseñé, sino que yo siempre me puse por delante. Trabajé con mis manos, no le fui gravoso a nadie, pero también estuve atento para que ustedes aprendieran correctamente lo que es cómo vivir la vida cristiana. Por eso, amados hermanos, la petición, la exhortación que hace el apóstol Pablo es, en esto que les conviene, en esto de que
que nosotros podamos vivir la vida cristiana porque nos conviene, porque de esta manera Dios está con nosotros, de esta manera Dios nos bendice, de esta manera Dios nos cuida, de esta manera Dios nos guarda, de esta manera Dios nos perdona. Nos conviene caminar en el camino de Dios. Y por esa razón, dice el apóstol Pablo, yo les invito, yo les exhorto, yo les ruego en el nombre del Señor Jesús que abunden en eso cada vez más y más. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la vida cristiana es hermosa. Cuando nosotros encontramos el sabor, cuando tenemos comunión con el Señor, cuando nosotros nos agradamos y nos deleitamos en el Señor, amados hermanos, el Espíritu de Dios nos impulsa para que nosotros podamos ser cada día mejores. Cada día mejores. Que eso que hemos aprendido del Señor, hoy seamos mejores que ayer y que mañana seamos mejores que hoy, con la ayuda de Dios, de manera intencional, poniéndolo en práctica, deleitándonos en el Señor, sometiéndonos a Dios, rechazando al enemigo, amando al prójimo, compartiendo la palabra de Dios, buscando la paz de Dios en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Vivir la vida cristiana, amados hermanos, es un gozo, dice el apóstol Pablo. Por eso yo les pido, dice, que abunden en ello más y más. Esta expresión significa que el glorificar a Dios, el hacer su voluntad, es decir, el deleitarnos en el Señor, en lo que estemos haciendo cada día, el estar contentos, dice la palabra del Señor, es el corazón de la vida cristiana. Aquí está su propósito, el gozarnos en el Señor, en cualquier circunstancia. En que el Señor pueda ver que nosotros confiamos en Él en cualquier circunstancia, que nosotros esperamos en Él en cualquier circunstancia, que nosotros creemos en Él en cualquier circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestro corazón se deleita. Le dejamos al Señor las situaciones. Dejamos en el Señor los sinsabores. Y nosotros nos deleitamos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. No le damos lugar, porque no le damos lugar a nada que interrumpa nuestra comunión con Dios, porque eso fue de la vida pasada, eso ya pasó, eso ya no existe en nosotros. Ya cambiamos de vida, ya vivimos una vida totalmente diferente. Bendito sea el nombre del Señor. En eso, dice el apóstol, abunden más y más y más y más, y cada vez mejor. Yo se los pido, dice el apóstol, yo se los ruego, se los pido en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son las instrucciones que da el apóstol? Versículos 2 y 3. Dice, apártense de fornicación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros vivamos en santidad. Recuerden ustedes que la santificación es un acto de Dios. Es un instante, un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lo aceptamos por fe. El Espíritu Santo nos santifica, nos limpia, nos purifica. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, con la oración. Que tenemos que estar alimentándonos, que tenemos que estar buscando el hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que las situaciones de la vida, amados hermanos, nosotros estemos pidiendo a Dios su ayuda continuamente para estar caminando en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos santifica, su Espíritu Santo habita en nuestro corazón y está listo para ayudarnos. Y nosotros debemos de vivir cada día en santidad, es decir, haciendo la voluntad de Dios, buscando, pidiendo ayuda, siempre tomados de su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice el apóstol, apártense de fornicación. Esto quiere decir, apártense de todo aquello que compita con la fidelidad que le debemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Versículos 6 y 7 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nuestro corazón es diferente, que nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a estar buscando en ninguna manera agraviar al prójimo. No vamos a estar buscando dañarlo, no vamos a estar buscando en hacerle ningún tipo de agravio, porque entendemos que todas las personas somos personas por las cuales Cristo murió y que también todos necesitamos el amor de Dios y que Dios me ha dado el amor a mí para que yo lo pueda dar a los demás. Por lo tanto, no voy a estar pensando, porque mi mente ya es diferente, mi mente ya es de Cristo, mi mente piensa como Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi corazón siente como Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En eso estamos continuamente buscando y alimentándonos del Señor, para que nuestro corazón, para que nuestros pensamientos, para que nuestros sentimientos, para que nuestras palabras puedan ser de bendición para las personas. Y también ellos puedan encontrar al Señor en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Pero también, amados hermanos, la exhortación tiene una base. El versículo número 8 dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Todos entendemos que las situaciones de la vida pueden ser muy difíciles. Obviamente, ninguna situación en la vida es más poderosa que Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios encontrará la ayuda eficaz, porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Pero hay personas que ante las situaciones de la vida deciden alejarse de Dios. No aceptan esta ayuda de Dios, no aceptan esta provisión de Dios, no aceptan esta exhortación de Dios y prefieren ceder ante la ira, ante el enojo, ¿verdad? Y su corazón se llena de amargura. ¿Por qué pasa esto? Dice el apóstol, lo que sucede es que no han desechado al hombre, es decir, no han desechado las palabras que de parte de Dios salen de la boca de una persona que enseña la palabra de Dios. Desechan eso. Y por lo tanto, dice el Señor, no están desechando al hombre, sino a Dios. Porque la voz, porque la indicación, porque la exhortación viene de Dios. Y cuando nosotros desechamos los consejos de Dios, cuando nosotros desechamos la provisión de Dios, estamos desechando a Dios, estamos desechando al Espíritu Santo de Dios. Por esta razón, dice el apóstol Pablo, nosotros debemos de estar atentos, amados hermanos, para acercarnos a Dios y no alejarnos de Dios. No tienen necesidad, dice el apóstol, de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La palabra de Dios, yo pienso que ha sido clara para usted y para mí durante mucho tiempo. Y el Señor nos ha llamado para que nosotros podamos vivir vidas felices en Cristo. Nos ha dado absolutamente todo. Y siempre ha estado con nosotros. La exhortación de hoy, amados hermanos, es para que desechemos todo aquello que no está de acuerdo con la enseñanza de la palabra del Señor y que aceptemos la exhortación que nos hace la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, para que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Dios, una vida que nos bendice, y dice el apóstol, es una vida que nos conviene. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, no desechemos a Dios. Usted y yo sabemos
cuando estamos buscando a Dios, pero también usted y yo sabemos cuando estamos desechando a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita, amados hermanos, poder disfrutar la vida que Dios nos da. Como decíamos al principio, es un privilegio que Dios nos permita todavía poder escuchar su voz. Les invito para que oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria. Bendice, mi Dios, a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a todo aquel, Señor, que escuche, mi Dios, esta predicación, que a todo aquel que escuche tu palabra, a todo aquel que se conecte, Señor, y pueda gozar, mi Dios, de la alabanza, pueda gozar de la comunión, pueda gozar, Señor, de la búsqueda tuya a través de la oración. Gracias, Señor, necesitamos de ti. Pero ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros podamos tener ese tipo de decisiones que escuchen tu voz y que digan, sí, Señor, ayúdame, te necesito, para que yo pueda vivir esa vida que tú quieres para mí. Yo he aprendido porque tú me has enseñado. Ayúdame, Señor, para vivirlo cada día. Señor, yo pongo en tus manos a mis hermanos, a cualquier persona que esté haciendo esta oración en su corazón y que mi Dios esté pidiendo tu ayuda y tu dirección. Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición para que tú nos ayudes, Señor, para seguirte alabando a través de este culto de adoración. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. El Señor sea con todos.